El 1025 nos dice: la información de que hablan los dos artículos precedentes será remitida al juez de letras del último domicilio, si no lo fuere al que ha recibido la información y el juez se encontrare que se han observado las solemnidades prescritas. O sea, prácticamente lo que dice ahí son los requisitos para que se pueda cumplir dicho testamento. Eh, entonces, y que la información aparece claramente en la última voluntad del testador. Fallará que según dicha información el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes, expresándolas, y mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como el testador del difunto y que protocolicen el expediente. No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias, sino que aquellas en las que los testigos que asisten por vía de solemnidad lo conformes. Aquí entramos a hablar de lo que es la sección segunda, de lo que les explicaba al inicio, que es el testamento militar. Y el artículo 1027 nos dice que en tiempo de guerra los militares en campaña, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar su testamento ante un oficial que tenga por lo menos categoría de capitán. O sea que si ellos se encuentran al momento de su muerte y quieren dejar el testamento y se presentan ante un militar que no tenga el rango de capitán, o sea que el testamento va a ser inválido. Nos dice el párrafo tercero: es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarlo ante el facultativo que le asista. Si estuviera en destacamento, ante el que lo mande, cualquiera que sea su graduación. El artículo 1028 nos dice que el testamento será firmado por el testador si supiere y pudiere escribir, por el funcionario que lo ha recibido o por los testigos. Al funcionario se recibe a lo que es el militar de rango capitán, ¿verdad? Y los testigos obviamente que estarán en presencia en el acto. Y si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento. El artículo 1029 nos dice que si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieran cesado, con respecto a las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiese sido oportunamente otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a este plazo, caducará el testamento. En igual de votos contrarios prevalecerá el favorable al matrimonio. Obviamente, cualquier testamento va a favorecer a lo que sería aquí al matrimonio. Pues. El artículo 1030 nos habla de que el testamento llevará al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza. O sea que tiene que llevar la firma, el visto bueno del jefe, pues, de la guerra, o sea, de la expedición, del batallón, que en ese momento lo conforma, pues. Si no hubiera sido otorgado ante el mismo jefe o comandante y será rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante, el cual enseguida lo remitirá con la posible brevedad y seguridad al ministro de la guerra, quien procederá como el de relaciones exteriores. O sea que tienen que comunicarle al ministro de la guerra que, este individuo dejó el testamento pues, antes de morir. El artículo 1031 nos dice que cuando una persona que puede testar militarmente se hallara en inminente peligro, podrá otorgar testamento verbal ante 3 testigos. Pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro. O sea que si el militar logra sobrevivir a cualquier acto de guerra o de peligro que haya pasado, el testamento
o sea, las palabras que les dijo a los testigos ya quedan caducadas, ya quedan nulas. La información de que hablan en los artículos 1023 y 1024 será evacuada lo más pronto posible ante el editor de guerra o por el funcionario que haga sus veces. Para remitir la información al juez del último domicilio se cumplirá lo prescrito en los artículos precedentes. Aquí ya entramos a lo que es la sección tercera, que esto viene siendo lo que es el testamento marítimo, casi similar, con las mismas solemnidades del testamento militar, que es el artículo 1033, dice que se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque de guerra hondureño en alta mar. Será recibido por su comandante o por su segundo a presencia de 3 testigos. Obviamente, si no hay, o sea, tiene que cumplir el criterio de los 3 testigos para que sea válido el testamento. Si el testador no supiere o no pudiera firmar, se expresa esta circunstancia en el testamento. Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original. O sea que cada persona, cada militar o agente de seguridad que vaya en un buque de guerra, pues tiene que saber bien sus leyes, pues, al momento porque no se sabe qué otras cosas pueden pasar en el transcurso del viaje, pues. En el artículo 1034 nos dice que el testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará la noticia de su otorgamiento en el diario. En el artículo 1035 nos dice que si el buque antes de volver a Honduras arribare a un puerto extranjero en el que haya un agente diplomático o un funcionario consular hondureño, el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento exigiendo recibo y poniendo nota de ello en el diario, y el referido agente lo remitirá al Ministerio de Guerra, o sea, de la guerra. Si el buque llegare antes a Honduras, se entregará dicho ejemplar con las mismas formalidades al respectivo comandante marítimo, el cual lo transmitirá para iguales efectos al Ministerio de la Guerra. El artículo 1036 nos dice que podrán testar en la forma prescrita por el artículo 1033 no solo los individuos de oficialidad y tripulación, sino cualquiera otro que se hallaren a bordo del buque de guerra hondureño en alta mar. Obviamente no solamente andan militares, obviamente que tienen que andar personas que puedan manejar la nave o, bueno, un montón de personas que pueden ayudar para el buen desenvolvimiento del embarque, pues. En el artículo 1037 nos dice que el testamento marítimo no valdrá sino cuando el testador hubiere fallecido antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes del desembarque. No se entenderá por desembarque el pasar a la tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. Obviamente, cuando viene en un país, digamos, un ejemplo, anda en una misión en otro país, vaya por ejemplo Costa Rica, y pasan de Costa Rica y llegan a El Salvador, por ejemplo, y, y no han pasado los 90 días, entonces si pasan por tierra y vuelven a embarcar el mismo buque, entonces no vale lo que es el término del tiempo, pues, de que dan. Entonces esto sería un poco de mi exposición, abogado. Espero que les pueda servir, compañeros. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su atención.